Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Ignacio Celay. Me toca ser este año presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad. Y bueno, tengo el gusto de presentaros, aunque ha habido varias presentaciones ya, este libro que es el número 23 de la Fundación. Y además es la primera vez que se hace en esta sala, en la sala de la Fundación. O sea que en ese aspecto pues inauguramos. Y claro, dentro de los fines de la Fundación la verdad es que está todo el aspecto de divulgación, de estudio, de edición de libros, que todo contribuya pues tanto a estudios de derecho comparado como a lo que puede ser un sistema impositivo coordinado y que esté ajustado a principios de capacidad económica y a nuestra Constitución. Y en este aspecto pues el tema de las reacciones fiscales ante la crisis pues responde bastante a este contenido fundacional, porque la verdad es que ya desde hace años los que somos más mayores hemos visto pues varias crisis, la crisis del 2008-2009 con una serie de medidas que es verdad que eran básicamente internas, que se produjeron entre el 11 y el 13 con aspectos de imposición indirecta, digamos novedosa, de impuestos reales, pero también de modificaciones importantes en IVA, sociedad de renta. Y es verdad que con el COVID fue otra crisis completamente distinta, pero con la crisis de Ucrania y la inflación pues nos encontramos con una serie de medidas fiscales, el Real Decreto Ley 6/2022, pero sobre todo, que es un poco el objeto del estudio de esta norma, son las medidas incorporadas en la Ley 38/2022. Conceptuadas como impuestos temporales, en caso de grandes fortunas, y otro de gravámenes especiales temporales que se califican como prestaciones patrimoniales no tributarias. Yo la verdad es que cuando vi la norma me llevé cierto susto, primero porque no soy un experto en extracciones parafiscales ni prestaciones patrimoniales. Tenía la típica idea, como persona que ha trabajado en derecho fiscal, de que por sectores o por algún trabajo puntual pues tenías el bono eléctrico, tenías la financiación de Televisión Española, y el hilo de ver la exposición de motivos, primero te chocaba ver con una jurisprudencia constitucional en la cual cuando pinchabas a ver a qué se hacía referencia a esa jurisprudencia constitucional, pues te encontraba básicamente con algo parecido a Rappels, como el tema de los laboratorios, pero no estaba configurado en lo que tenemos un poco como sistema impositivo tradicional, en la finalidad que tenía la Ley 38/2022, que era llegar una serie de recursos por un pacto de rentas, como venía en la exposición de motivos, y que ese pacto de rentas suponía que todos los agentes sociales tenían que sufragar pues una serie de costes pues para satisfacer una serie de necesidades básicas a población que tenía recursos escasos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos un poco con esa exposición de motivos, y ya os digo como una persona ajena a lo que era el conocimiento de la exacción parafiscal o de las prestaciones patrimoniales, quizá lo que me vino un poco, o me dio un mal sentido, era la afirmación de que el impuesto sobre sociedades, quizá porque me he dedicado más a eso, pues no contribuía a satisfacer esa demanda de recursos adicionales que exigía por la situación concreta, ¿no? Y básicamente pues porque pues hay una serie de ajustes fiscales o incentivos fiscales. Hombre, cuando uno ve los incentivos fiscales y los ajustes casi todos son positivos, e incentivos fiscales no quedan. Quedan el cine, el I+D y los desempleados, pero son mínimos. Y la existencia de regímenes especiales, pero que están motivados por la propia finalidad del régimen, pues el régimen de fundaciones, cooperativas, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final un poco lo que venía a decir es que como existe una serie de créditos fiscales importantes, básicamente porque las entidades han tenido pérdidas, pues no se podían allegar recursos suficientes, ¿no? Y por ahí nace un poco el tema de las prestaciones patrimoniales no tributarias, en la cual, pues en esa indefinición de lo que puede ser, si seguíamos luego lo que era el estudio de los distintos gravámenes o el impuesto temporal, que son, digamos, atienden aspectos distintos, aunque solo sea para llegar recursos, pues también te encontrabas con que la propia regulación, sobre todo de las prestaciones patrimoniales no tributarias, pues te quedabas un poco, no digo atónito, pero un poco extrañado, porque al final la configuración es básicamente la del no impuesto, base, tipo, cuota, y luego además que todo lo que se refiere a la gestión, exacción, inspección, recaudación, sanciones tributarias, reclamaciones económico-administrativas, todo va unido a lo que es un impuesto, ¿vale?
Con lo cual, en mi desconocimiento, aunque no sea un tono jocoso, tenía lo llamaban el test del pato, ¿no? Que aparece por ahí. Dice, pues si resulta que, creo que es, si anda como un pato, vuela como un pato y grazna como un pato, pues es un pato. Y aquí nos encontramos con una prestación patrimonial no tributaria, pero que tenía todos los elementos, digamos, configuradores de lo que tradicionalmente en la cabeza todos hemos tenido como un impuesto más que una exacción parafiscal o una tarifa o un precio. Pero bueno, más allá aparte de esto, pues el objeto de este libro, y ahí no voy a decir mucho más porque va a estar Juan Zornoza, que es consel de Deloitte, pues es el que se ha encargado de la coordinación del libro, que es siempre pues es mucho trabajo. Aquí tengo otro coordinador de otro libro distinto y por eso lo sé. Y en este libro es verdad que han participado todos los miembros de lo que son de la fundación, abogados, más luego personas que están exógenas a lo que es los despachos, pero que sí han colaborado, pues desde letrados, personas de la universidad, de la administración, en las mesas de trabajo o escribiendo o colaborando lo que son las presentaciones, con lo cual podemos decir que es una obra colectiva en la cual lo que intenta satisfacer es un poco el estudio de estos gravámenes especiales que además desde el punto de vista de derecho comparado pues es verdad que no son muy asimilables a lo que han respondido pues otros aspectos de derecho comparado. Entonces aquí es verdad que en el libro yo creo que hay una parte que es bastante interesante, quizá porque nos hemos dedicado un poco a ver cada impuesto, pues a veces perdemos como en el baloncesto los fundamentos, ¿no? Y toda la parte primera de lo que es las reacciones en derecho comparado, lo que es el estudio, digamos, desde el punto de vista constitucional o desde el punto de vista de caracterización de los impuestos o del sistema de coordinación del sistema impositivo, creo que es una parte muy interesante de ver porque un poco recapacitas de lo que puede ser las distintas calificaciones de los tributos o lo que pueden ser las exacciones parafiscales y luego va acompañado pues de un estudio pormenorizado pues de los distintos colaboradores en los capítulos, las cuales examinan las figuras impositivas, los gravámenes temporales, digamos, de las prestaciones particulares quizá tienen un aspecto pues muy concreto, pues primero por la tipología de los contribuyentes, que son muy poquitos contribuyentes y determinados sectores económicos, y el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, pues una especie de impuesto patrimonio 2, quizá un poco ajeno a lo que es la ley de financiación de haciendas de las comunidades autónomas, pero veamos que el Constitucional lo ha santificado, pero que es un impuesto, digamos, paralelo o complementario a lo que pueden ser los impuestos patrimoniales. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el libro es bastante interesante de leer porque ve los aspectos particulares de cada figura impositiva y también un poco los aspectos de concepto que son muy relevantes pues para entenderlos, ¿no? Y entonces, ¿quién mejor que Juan, que ha hecho una magnífica labor, para felicitarle también de paso y también a Ginés por toda la labor que hace de coordinación? Y no digo mucho más en la presentación para dejarte ahí un rato para explicar un poco lo que es la jornada de Juan. Muchas gracias, Ignacio. Y muchas gracias a la Fundación otra vez por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para tratar de retomar un debate que cuando se planteó en el origen del libro que ya está publicado, porque hemos venido a hablar de nuestro libro, no pensábamos que fuera a tener el aliento que ha tenido. Y de ahí el planteamiento y el título que se ha querido dar a la sesión de hoy, en que pretendemos alargar el análisis para ver lo que creemos que debería ser el epílogo de estas medidas que se adoptaron, como se ha explicado, como una de las reacciones frente a una crisis cuyas consecuencias tampoco eran tan claras y que lo que determinaba eran unas necesidades recaudatorias que de algún modo debían cubrirse, en un momento en el que ya no sabemos si estamos en otra o la misma crisis como consecuencia de las elecciones en Estados Unidos, de los problemas derivados de la guerra de Ucrania y de la amenaza de Rusia en Ucrania, a la que la Unión Europea tendrá que afrontar mediante un incremento del gasto de defensa que tiene que ser muy significativo y que de algún modo habrá que financiar. Y, en consecuencia, no sabemos si lo que fueron en su momento medidas temporales, después de un proceso legislativo absolutamente desordenado,
con una sucesión de iniciativas fracasadas en el Parlamento, seguidas de decretos ley que luego no han conseguido ser convalidados y que han determinado problemas de técnica jurídica muy relevantes, tendremos que asistir todavía en los próximos meses a la adopción de nuevas medidas que, desde la perspectiva del análisis que se pretendía realizar, nos preocupaban, entre otras razones, porque implican una nueva fragmentación y pérdida de sentido del sistema tributario. El sistema deja de ser tal, deja de ser un conjunto de figuras ordenadas que obedecen a una serie de principios para conseguir una serie de resultados recaudatorios, y se convierte en un conjunto de medidas fragmentarias cuya naturaleza está todavía por determinar, porque habrá que ver cómo se califican finalmente esos llamados gravámenes temporales legalmente configurados como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, pero que difícilmente reúnen una de las características esenciales de esas prestaciones, que es la de destinarse a la financiación de un gasto específico relacionado con el sector de actividad que la soporta. Y que, a la vista del análisis de los presupuestos que se produjeron, los del 23, después de la aprobación de los gravámenes temporales, suscitan muchas dudas. Y veremos qué es lo que ocurre con posterioridad, porque nos encontrábamos ante medidas no tributarias. En algún caso se han convertido en medidas tributarias. En el caso del gravamen de margen de intereses y comisiones de entidades financieras. En el otro caso han desaparecido fruto de una muerte súbita, como consecuencia del rechazo de una enmienda y la aceptación de otra que implicaba la definitiva derogación del gravamen energético. Y en el caso del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, lo que está en cuestión es la temporalidad. A ese respecto, yo, que soy un optimista congénito, he de recordar que el impuesto sobre el patrimonio, cuando se aprobó y yo estaba todavía en la facultad, se definió como un impuesto temporal y extraordinario. Y ya sabemos lo que pasó. La temporalidad duró ad eternum. Y insisto, el problema que motivaba el trabajo no era solo el análisis en concreto del ajuste o desajuste que estas medidas suponían con los principios constitucionales y del derecho de la Unión Europea, sino su impacto sobre un sistema tributario que ya desde hace muchos años requería una reforma en profundidad, que se había anunciado a través de una sucesión de libros blancos que finalmente se volvieron grises y dieron ningún resultado. Como, por cierto, ocurrió en otras épocas de nuestra historia que no son como para recordar. Y a partir de ahí, en la sesión de hoy, lo que pretendemos es, como epílogo de ese análisis, plantear algunas de esas cuestiones, ver si la prolongación de las medidas temporales plantea nuevos problemas de constitucionalidad o de compatibilidad con el derecho de la Unión, ver, entre otras cosas, y esto afecta fundamentalmente al impuesto de solidaridad de grandes fortunas, si tenemos que dar por zanjada la discusión respecto de la constitucionalidad tras la sentencia del Tribunal Constitucional, o todavía quedan abiertos otros frentes en los que se pueda seguir cuestionando los efectos que produce. Y a mí, a este respecto, y si me permitís, hay un ejemplo minúsculo que recordaba en un magnífico artículo Gloria Marina hace unos días, que es el tratamiento de las obras de arte, que dan lugar a la obligación de integrar un 3% del valor a título de impuesto, lo que, salvo que yo esté muy flojo en matemáticas, en 33 años determina la confiscación de un elemento patrimonial que en sí mismo es absolutamente improductivo y que no se tiene en consideración, por lo tanto, a efectos de la estimación de los límites, renta, patrimonio, etcétera, etcétera. Y me temo que esos efectos imprevistos seguramente se pueden producir también en otros ámbitos y dejar abiertos frentes que, desde luego, creo que están abiertos en el ámbito del derecho de la Unión. Y para plantear estas cuestiones, lo que hemos hecho ha sido organizar una sesión en la que vamos a empezar
con una primera mesa en que de la medida temporal que supuso el gravamen temporal sobre entidades de crédito vamos a saltar al impuesto sobre margen de intereses y comisiones, al célebre IMIC, con la colaboración de David Vilches, que ha llegado antes y por eso es mencionado en primer lugar, y de José Carlos Ruiz, que fueron los autores del trabajo original y a los que hemos pedido que profundizaran en ese análisis desde la perspectiva de las medidas posteriores. Contando para el coloquio con Carmen González, de la asesoría fiscal de AEB, y con Juan de Villota, de la asesoría fiscal de CECA, para que aporten sus puntos de vista al debate que vamos a mantener a este respecto. Seguiremos después con el impuesto temporal solidario sobre grandes fortunas y tendremos una tercera mesa que iremos presentando en cada momento, relativa a los problemas tanto de la tramitación parlamentaria de la Ley 38/2022 como de las posteriores disposiciones que se han referido a estas mismas materias, la Ley 7 de 2024, los sucesivos decretos leyes que no sabemos qué efectos producen o dejan de producir, ni cuándo lo han dejado de producir, lo que genera algunas discusiones que no quiero adelantar, y los problemas de compatibilidad también con el derecho de la Unión y la propia Constitución en cuanto a los principios tributarios y no tributarios que resultarían de aplicación a estas figuras. Y yo, sin más, agradeciendo vuestra participación, os daría de nuevo la palabra a los dos que tenéis que ser los protagonistas de esta mesa. Muchas gracias Ignacio, muchas gracias Juan. Por aquí. Así. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación y gracias a Ginés en particular por haber, digamos, organizado todo, tanto el trabajo como también en el caso de Juan, que también ha sido el coordinador. Ahora que lo estoy sufriendo en mis carnes con otro manual, sé lo que es esto. Ya, tampoco será para tanto. Pero sí es para tanto. Así que, no, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Como bien han comentado, pues vamos a, en este caso, tanto José Carlos como yo, hemos estado participando, hemos elaborado dentro de lo que es el manual el capítulo dedicado al gravamen temporal sobre entidades de crédito. Este gravamen temporal, pues como bien han comentado anteriormente mis compañeros, pues es una muestra más de algo que viene siendo temporal, pero que posteriormente deja de ser temporal, pero realmente sí que fue temporal porque lo que ha cambiado otra naturaleza. Entonces es una especie como de, digamos, a lo mejor de una situación un poco de mezcla o engendro, en el que partió con una idea y posteriormente parece que el curso de las circunstancias reforzaron, no sé si su necesidad o reforzaron su idoneidad dentro del sistema tributario para cambiar su naturaleza, para mutarlo a la figura del impuesto que, como bien sabemos, tenemos ahora y también sobre el cual hablaremos, ¿no? A mí yo siempre pienso lo mismo, y decía un poco, no sé si es la teoría del pato, pero es la teoría de si viene una persona por aquí que no sabe nada de impuestos, ni sabe, o al menos no sabe nada de lo que sucede con el gravamen temporal, y yo le digo que tenemos una figura, digo, mire, estamos hablando de una figura impositiva que tiene unos sujetos obligados al pago, tiene un ámbito temporal, tiene un hecho imponible, tiene además un sistema, digamos, un tipo impositivo, tiene unos periodos de referencia y además de su gestión, tramitación y control se encarga la agencia tributaria. ¿Usted qué considera que es? Hombre, a lo mejor me puede decir que sí, no sé, en un alarde de originalidad es una tasa, o a lo mejor me puede decir, no sé, intentando hacerse un poco interesante, que es algún tipo de figura extraña tributaria y anómala. Pero creo que nadie digamos, en el caso de que lea cuál es la estructura de esta figura, podría llegar a la conclusión de que es una prestación pecuniaria no tributaria, una prestación no tributaria en cualquier caso, ¿no? Sino dices, oye, mire, al fin y al cabo esto en muchas ocasiones no es también, digamos, cómo usted configura, usted cómo define, digamos, la materialidad de una figura, sino también, digamos, cómo estructura esa figura. Está claro que nosotros tenemos en este caso de gravamen temporal, como ustedes pueden ver en la obra, pues la verdad es que hemos ido intentando desgranando un poco a poco cuáles eran las principales características. Intentamos hacer un esfuerzo en el que la primera parte nos centramos fundamentalmente en lo que es definir las características, intentando adoptar un análisis puramente técnico, en el cual, sin duda alguna, ya íbamos virtiendo alguna serie de críticas, ¿no?, en algunos de los aspectos, y luego una segunda parte, como pueden ver en el manual, en el cual ya sí que nos metíamos en aspectos más críticos que deberían estar relacionados con la configuración de gravamen. Unas pinceladas respecto del gravamen, aunque nuestro objetivo también es un poco relacionarlo también cómo ha ido evolucionando hacia lo que es el impuesto actual sobre márgenes
entidades también financieras, pero un poco respecto a lo que era partiendo del gravamen, que es lo que nos dedicábamos la obra, pues como bien sabéis, o como bien saben, la finalidad es que someter a tributación a unas entidades financieras, ¿vale?, que en el año 2019 superase un determinado umbral. Llevamos una temporada, en los últimos 5 o 6 años, que la verdad es que las principales, una de las bastantes figuras impositivas cada vez están siendo más configuradas a partir de umbrales. Sobre todo era un poco más en el ámbito internacional, actualmente también en el ámbito nacional, es decir, a partir de que se supere un determinado umbral, se considera que el sujeto está ya obligado al pago. Esto conlleva una principal preocupación, que es definir el propio umbral. Aquí nos encontramos con dos problemas, que es, primero, como bien sabemos, no había una definición expresa del umbral, ¿por qué 800 millones y por qué no otra? Esto da lugar a que digamos ciertas interpretaciones, a veces no muy bien pensadas, pero ciertas interpretaciones respecto a si había un determinado umbral en el sentido más bien de salto hacia arriba, ¿no?, es decir, de dirigir o apuntar a determinadas entidades, y en segundo lugar el problema técnico de cómo calcular este umbral, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, estas dos circunstancias, que son circunstancias que han planteado problemas en la vida real, pues luego posteriormente han sido un poco también traducidas en lo que veremos en la siguiente evolución que se ha impuesto. El umbral se fijaba en el año 2019, lo cual es una cuestión un poco extraña cuando la ley que lo aprueba, como bien ha comentado anteriormente Ignacio, la ley 38/2022. Si estamos hablando del año 2022, se configura un hecho impositivo, un hecho imponible, que será agravable en el año 2023 y 2024 con carácter temporal, pero que sin embargo remite a la capacidad económica del grupo o capacidad económica individual dentro del año 2019. Algo que, como creo que todos los que estamos aquí presentes, pues pone un poco, digamos, o nos pone un poco en alerta, sobre todo con algo tema de la retroactividad, o si no es con retroactividad, simplemente con el mero hecho de pensar hasta qué punto la capacidad económica para poder, o ese esfuerzo especial que me están pidiendo para poder atender a necesidades económicas puntuales, como las que sucedía e indicaba la exposición de motivos, justifican que yo evalúe cómo estaba en el año 2019, cuando supuestamente no existían ese tipo de circunstancias, ni además estamos hablando de hace aproximadamente 3 o 4 años, donde ha habido por el medio una circunstancia bastante considerable, como podía ser en este caso la pandemia, ¿no? Respecto de lo que sería un poco, sin entrar en temas como pueden ser la configuración del grupo, grupo de consolidación fiscal o grupo mercantil, lo que creo que sí que podemos destacar también es un poco la figura de cómo se configuró la base imponible. La base imponible, en principio, no es base imponible porque no utiliza el término de base imponible en la propia ley, porque considera que no es pecuniario, no tributario, con lo cual utiliza lo que es la base de gravamen o la base tributable o la base sobre la que se va a imponer el gravamen. Se calcula a partir de un concepto bruto. Es decir, anteriormente, mientras el umbral eran conceptos netos, ahora se considera a partir de un concepto bruto, pero de nuevo se plantea el problema de la territorialidad. Es decir, la territorialidad, porque básicamente desde el momento que se indica que son las entidades que operen en territorio español, el concepto de operación en territorio español pues puede ser entendido de diferentes maneras. Y aquí sin duda alguna ha sido un objeto de críticas de manera más o menos reiterada, porque no había suficiente definición, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito internacional. Las entidades de crédito es verdad que juegan, como bien sabemos, con determinadas necesidades de autorización y requisitos y determinados expedientes y autorizaciones para operar en un territorio. Pero sin embargo esto no quita para que tengan una vocación en muchas de ellas de internacionalidad. Y por tanto esa vocación de internacionalidad no estuvo aparentemente bien atendida, ¿vale?, cuando se configuró ni el umbral ni cuando se configuró tampoco lo que es la base imponible o la base sobre la que se iban a efectuar los cálculos, ¿no? Esto veremos posteriormente cómo, a pesar de esta circunstancia, sí que ha sido en principio, a mi juicio, un poco, digamos, estudiada, analizada y definida con un mayor cierto detalle dentro de la ley del impuesto sobre entidades financieras. ¿Qué más me gustaría comentar respecto de lo que es el modelo, respecto a lo que es el gravamen? Bueno, yo creo que algunas de las ideas que yo creo que pueden ser relevantes y que me gustaría comentarlas es, en primer lugar, que yo creo que todos estamos conscientes, la, digamos, cierta dejadez normativa por parte del legislador cuando no configuró de manera menos adecuada el mecanismo de declaración. Es decir, el mecanismo de declaración, inicialmente parecía que iba a haber un sistema de liquidación, luego posteriormente parecía que un sistema de autoliquidación. Además parece que este sistema, digamos, decantarse por un sistema a otro, por un mecanismo a otro, parece que se decantó a través de la orden ministerial, con lo cual en principio también atentando contra el principio de reserva de la ley respecto a determinados elementos como pueden ser la declaración, así como también la definición y concreción de algunos de los elementos propios de derecho tributario, que también parece que se remitieron a lo que es la regulación por parte de la orden ministerial,
con lo cual, pues aparentemente esto planteó en su momento también, nos planteó bastantes vicisitudes y que yo creo que también en la vida real pues ha dado lugar a que actualmente, desde el momento en el que se aprobó la orden y se tuvo que efectuar el primer pago fraccionado, pues ya se activaron las posibilidades de recurrir esta figura no tributaria, ¿no? ¿Alguna cuestión más que me gustaría comentar respecto de gravamen? Pues evidentemente yo creo que todos los que somos desde que su creación o desde su instauración, pues básicamente lo que dio lugar es que desde el punto de vista práctico se planteasen múltiples dudas interpretativas, múltiples dudas en el momento de su aplicación y también algunas dudas respecto de su naturaleza. Recuerdo que dentro de los trabajos hay una que estuvimos realizando y me acuerdo que Juan lo ponía encima de la mesa con bastante acierto, es que no nos dejásemos llevar ninguno de los presentes, yo creo que ahora tampoco deberíamos dejarnos llevar, en gran parte por el concepto de natural, por su naturaleza, digamos, por su naturaleza, si es naturaleza tributaria o no. Es decir, yo creo, evidentemente, y yo parto, a mí a título personal, yo estoy convencido que desde el principio esto tenía una naturaleza tributaria, es decir, digamos lo que sería la figura de aplicación a la Ley General Tributaria con carácter supletorio, el régimen de revisión administrativa contemplada en la Ley General Tributaria, la figura de pago fraccionado y también lo que sería luego posteriormente liquidación, o básicamente el control y participación por la agencia tributaria, pues esto básicamente huele a pato, a mí al menos me parece un pato. Pero dicho esto, lo que yo creo que también es verdad que no deberíamos desviar la atención o equivocarnos por el mero hecho de centrarnos única y exclusivamente en la crítica o el análisis o el estudio en el concepto de su naturaleza tributaria o no. La confección de la figura, sea como sea y que llamémosla como llamémosla, tiene determinados elementos que ponen en duda su verdadera viabilidad y su verdadera, digamos, más que viabilidad, su verdadera eficacia desde el punto de vista dentro de un régimen normativo normal. Es decir, ya no solamente estoy atendiendo a lo que es la finalidad del gravamen, es decir, el gravamen con esa vocación de obtener una serie de recaudación especial, sino también el grupo al que está dirigido. Realmente, creo que a lo largo del tiempo se ha demostrado de manera más o menos con pruebas o empírica que el grupo de obligados o sujetos sobre el que estaba destinado el gravamen no ha obtenido una mayor recaudación o una mayor rentabilidad que otras personas u otras entidades, no solamente del mismo sector, sino incluso de otros sectores. Es decir, hay, dentro de lo que es la labor de recurso, dentro de lo que es la revisión del gravamen, ha habido bastantes estudios, ha habido bastantes peritajes, donde han quedado de manera más o menos evidente que las entidades señaladas, en primer lugar, han obtenido rentabilidades o no, pero en todo caso rentabilidades muy dispares, y que no es el único sector que han tenido una ventaja en este sentido, sino que la razonabilidad en el sentido de es necesario gravar a estas entidades porque tienen un beneficio extra cuando ya están en impuestos sobre sociedades, amén de otros impuestos, pero vamos, cuando ya tienes el impuesto sobre sociedades, no parece que haya, digamos, culminado en la vida real, ¿vale? Por último, me gustaría comentar dentro de lo que las características, antes de hacer la palabra a José Carlos, el tema de la no deducibilidad del gasto que supone el gravamen dentro del impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades es un impuesto que grava la capacidad, es un impuesto directo que grava la capacidad económica de un contribuyente, la manifestación directa de su capacidad económica. Si usted me está imponiendo un gravamen, sea cual sea su naturaleza, que grava el desarrollo de mi actividad económica, de acuerdo con la teoría de la Ley General Tributaria, estamos hablando de un gasto afecto a mi actividad económica, de un gasto vinculado a los ingresos y de un gasto que está relacionado con mi propia capacidad económica. Con lo cual este gasto, por naturaleza, debería ser deducible, ¿no? Debería ser deducible. En todo caso, y tal y como les decía, una de las cuestiones clave es que esta figura de gravamen temporal, que nació con la vocación del 23-24, mirando al 2019, ese dislate de la capacidad económica en diferentes años, ha evolucionado, digamos, hacia algo que más o menos, esto tenía, digamos, dos fines. Un fin que era, o bien acababa, o bien mutaba. Y yo creo que ha habido la segunda opción. Esta segunda opción, que tampoco hay una mutación muy grande, lo que pasa es que es una mutación al menos nominal, ¿no? Una mutación nominal en el que ahora de repente dice que ya reconoce que es un impuesto. Bueno, yo creo que aquí voy a dar la palabra a José Carlos para que veamos un poco si realmente hay tanto cambio o no hay tanto cambio como aparentemente justifica el hecho de que cambiemos de una prestación no tributaria a un impuesto que es una figura tributaria, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley General Tributaria. Gracias, David. Escuchándote me estaba acordando de que quizás el legislador se está
se está acostumbrando a que determinadas cosas no son deducibles, pero porque le da la gana, ¿no? Como el AJD, ¿no? Quizá hace falta que ese frente del AJD llegue al puerto que debería llegar vía recurso. Y escuchándote me he apuntado también recordar, hay muchas cosas en la obra que no nos da tiempo hoy a repasar, pero cuando el preámbulo de la norma decía que el impuesto sobre sociedades no se considera una herramienta eficaz para gravar los beneficios de las entidades de crédito, una afirmación que la verdad es que el preámbulo de la 38/2022 es digno de leer una vez y apartar y meter en algún cofre hundido en el fondo del mar, ¿no? Yo quería, después de la introducción de David, pues repasar un poco cómo llegamos, ¿no?, al IMIC. Después de la ley, que, insisto, tenía ese preámbulo con esas manifestaciones tan características, el pacto de rentas, que nunca llegó a perfilarse, al menos de forma completa. Parece que las únicas entidades del pacto de rentas sean ahora las entidades de crédito y las energéticas. Después llegó el Real Decreto Ley 823, que fue un Real Decreto Ley bastante sorprendente, que dio lugar a muchas discusiones, que yo no sé si ese Real Decreto Ley lo que buscaba era el titular fácil en la prensa, pero para empezar hablaba de una prórroga que era difícil entender, de un impuesto que ya estaba previsto para el año que se prorrogaba, 2024, y después incluía la disposición adicional quinta, en la que el propio legislador en el Real Decreto Ley apuntaba a la necesidad de revisar la configuración del gravamen para su integración en el sistema tributario. La verdad es que los que hemos estado trabajando tanto en analizar el gravamen y todas sus deficiencias, cuando el propio legislador nos habla de revisar, nos hace pensar que se está poniendo de manifiesto que el propio legislador está de acuerdo en que no era una figura correctamente perfilada, ¿no? Y el siguiente salto en el tiempo, nos vamos a la tramitación de la ley del Pilar 2, como todos sabéis, en el que en el trámite de enmiendas pues se presentan una serie de enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Una de ellas incluye modificaciones en el preámbulo, ¿vale? Y incluye un montón de párrafos que yo creo que está bien recordar alguna de las frases de ese preámbulo en esa enmienda. Y luego en otra enmienda diferente, el IMIC, ¿vale?, el nuevo impuesto al margen de intereses y comisiones. Resulta que en aquella famosa semana, que yo creo todos recordaremos, de las tensiones de los últimos días del pacto y demás, pues acaba en una enmienda transaccional que se acaba incorporando en la votación en el Pleno, de tal forma que solo se incorpora la enmienda transaccional del articulado del IMIC. En ningún momento pasa la enmienda de los párrafos del preámbulo en el que se explicaba la conveniencia o necesidad del IMIC. Con lo cual nos encontramos ahora con un nuevo impuesto que no tiene ningún tipo de justificación en el preámbulo de la norma que lo aprueba, lo cual es una situación un tanto extraña, ¿no?, en cuanto a la forma de legislar. En aquella famosa enmienda que se incluía alguna explicación, se decía que el nuevo IMIC, y leo literalmente, si bien se aproxima en algunos aspectos al gravamen, se configura realizando todas las revisiones y adaptaciones necesarias, habida cuenta del carácter no excepcional con el que queda establecido y de su naturaleza tributaria. Otra de las afirmaciones que se incluía en ese preámbulo era: no se han observado efectos adversos relevantes del gravamen. Que esto nos hace recordar que el gravamen, desde su configuración inicial en la Ley 38/2022, exigía que el Gobierno realizara dos informes, uno provisional a final de 2023 y otro definitivo tras el 2024, cogiéndole el guante al informe que había preparado el Banco Central Europeo de que se revisitara la figura, teniendo en cuenta la nueva situación del sector 2 años más tarde, bancario,
la evolución de los tipos de interés, de las comisiones y una afirmación curiosa, y el efecto acumulado que tenían las entidades de crédito, el gravamen más el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Con lo cual había de nuevo un reconocimiento explícito por parte del legislador en que yo no sé este nuevo pato qué será exactamente, pero me interesa que se analice el impacto agregado del pato más el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Esos dos informes, hasta donde yo sé, no se han hecho al menos públicos, y nos encontramos con el MIC, ¿no? También se apuntaba en esos párrafos nunca incorporados esa comparativa del tipo de interés de las nuevas operaciones de las hipotecas con tipos superiores al 5%, comparado con el tipo de los depósitos al 0,72%, y que por tanto los bancos están ganando dinero, vaya, como imagino que es lo normal en cualquier negocio. Y que la carga fiscal efectiva de las entidades de crédito seguía por debajo del 30% de tipo efectivo del impuesto sobre sociedades, ¿no? Estos son los párrafos que nunca se incorporaron en la norma. Y así llegamos a la transaccional del IMIC, ¿no? El IMIC, comparándolo con el gravamen, pues... bueno, lo primero, la naturaleza, clarísimamente ahora estamos hablando de ahora sí un tributo directo, en concreto un impuesto que grava el margen positivo en los intereses y las comisiones derivado de la actividad en territorio español, exactamente lo mismo que gravaba el anterior gravamen temporal, pese a su configuración como prestación patrimonial pública de carácter no tributario. El ámbito ahora se define, cosa que en el IMIC no estaba claro. Ahora es el territorio español y con la posibilidad de concertación en los territorios forales como se va a realizar, ¿no? En el caso del gravamen, pues era un gravamen, digamos, de territorio español sin forales, lo cual obligó a una peculiaridad que David no ha querido, se ha saltado, que era... Que igual es pensando en un único grupo bancario que opera en forales, que tenía una filial en territorio común, pues que pague esa, ¿no? Una cosa un tanto exótica, si lo puedo decir así. El hecho imponible, ahora sí se define, ¿no? La obtención de margen positivo en territorio español. ¿Cuál era el hecho imponible del anterior gravamen? Sobre eso hemos discutido mucho. Pues no queda muy claro si el hecho imponible, por plantear abiertamente la duda, si el hecho imponible es que en el año 2019 superaste los 800 millones de ingresos, o que en el año 2022 y 2023 sigues existiendo habiendo superado en el año 2019 los 800 millones, ¿no? Digamos que esa foto de 2019 que se hacía de los 800 millones, siempre nos gusta decir los que estaban en esa foto, que por cierto se conocían cuando se hace la norma, y tú puedes marcar perfectamente, va a pagar esta entidad, hasta aquí. Y de hecho hay un papel en los expedientes que es hasta aquí. Y a partir de aquí ya no paga, ¿no? Entonces, el que estaba en esa foto pagó el gravamen en 2022-2023, la foto fue tomada en 2019. El que no estaba en esa foto, aunque en 2022 y 2023 superase los 800 millones, que hay ejemplos, no paga el gravamen. Lo cual... Pero es más, incluso algunas entidades que estaban en 2019 actuaron en el 2022 y 2023 para intentar jugar con el sistema de régimen de consolidación, fiscal, y aún así la respuesta es que usted estaba en el 2019. Sale en la foto. Sale en la foto del 2019, con lo cual es decir, es una foto finish inamovible. ¿No? Es decir, usted aquí marcamos en el 2022, miramos desde el 2019. En el caso de que estas entidades optasen por tributar por grupo fiscal, por grupo de consolidación fiscal, la cifra de los 800 millones, el famoso umbral, se determina en función de esa cifra consolidada, cuenta de pérdidas y ganancias, efectos de grupo de consolidación. Si desaparece el grupo de consolidación y el 1 de enero de 2023 no hay grupo de consolidación, respuesta oficial, lo siento mucho, en 2019 había usted, pero vamos a ver,
pero entonces el hecho imponible cuando se produjo, si el hecho imponible se produce ahí, que es lo que dice José Carlos, ¿no? Dice, al final parece que es, no, mire, esto es la foto y la foto antes o después va a tener usted que pasar por Eso nos lleva a que el hecho imponible fue la foto. Fue la foto. O sea, la única opción de no pagar en 2022-2023 era disolver. Y de hecho hay casos de cambios de perímetro de consolidación, adquisición de entidades de crédito y demás, también bastante curiosos en cuanto a que no salieron en la foto, pero como entraron en el grupo fiscal con posterioridad, pues sí. ahí sí que le incluyo, ¿no? El IMIC ahora especifica que a estos efectos la actividad en España se entiende como la totalidad de tus ingresos, solo exceptuando las sucursales. Esta forma de especificarlo no estaba en el gravamen. En el gravamen se apuntaba a que se sometían al gravamen los ingresos derivados de la actividad en España, pero no se decía de una forma tan dura o tan sólida que a estos efectos toda tu cuenta de PIG se entiende realizada en España salvo sucursales, ¿no? Como todos sabemos, pues las entidades de crédito tienen negocio en el extranjero, ya sea, por ejemplo, en libre prestación de servicios, ¿vale? Entonces, bueno, pues si esa actividad se desarrolla fuera o en España, pues yo creo que era un tema que por lo menos merecería una vuelta, ¿no? En cuanto a contribuyentes, se añade expresamente a las sucursales de entidades de crédito. La verdad es que con el gravamen todos lo leímos también como incluido, Sí. aunque la mayoría no se dieron por aludidas, Sí. pero es verdad que el cómputo de los 800 millones se entendía que era por negocio en España, y eso solo ocurría cuando consolidabas con otras entidades de crédito españolas, ¿no? En el periodo impositivo se añaden los casos de interrupción por extinción, transformación, cese y demás. El devengo, se hace una cosa curiosa con el IMIC, que es digamos que el gravamen de 2023 tiene en cuenta los ingresos de 2022. El gravamen de 2024 tiene en cuenta los ingresos de 2023. Sin embargo, en el impuesto cambia la configuración y es el impuesto de 2024 se devenga el primer día siguiente al periodo impositivo, es decir, el 1 de enero de 2025. Con lo cual se da la circunstancia de que en 2024 tenemos gravamen de 2024 referido a los resultados de 2023 e impuesto de 2024 que se devenga el 1 de enero de 2025, ¿no? Luego supongo que dedicaremos un minutillo al tema del devengo. La base imponible, la misma, el saldo positivo. Base liquidable, se elimina los 800 millones, como hemos dicho, de la foto de 2019, pero se añade una reducción de 100 millones en la base imponible, ¿vale? De margen de intereses y comisiones. Y el tipo se hace un escalado progresivo, que esto fue, por cierto, uno de los cambios de la enmienda transaccional, que se añadió un último tramo, el tramo máximo, para mayor a 5.000 millones de euros, que pasa al 7%, ¿vale? Otra de las novedades del IMIC es que de la cuota líquida se deduce el 25% de la cuota del impuesto sobre sociedades, o sea, un cuarto del impuesto sobre sociedades. Recordemos que las entidades de crédito tributan al 30%, ¿vale? Con lo cual, ¿por qué el legislador ha dicho un 25% de la cuota del impuesto sobre sociedades? Nadie lo sabe, pero un cuarto, ¿vale? Yo creo que también es una especie de reconocimiento de que aquí no sé cómo, pero hay una doble imposición y te dejo tributar menos por el IMIC restándote parte de la cuota del impuesto sobre sociedades. Esto en la práctica ha conllevado que, hasta donde conocemos, y yo creo que es razonablemente público a estas alturas, las entidades que van a pagar el IMIC son exactamente no, pero con unas variaciones mínimas en cuanto a las que han pagado el gravamen. O sea que el IMIC, pese a que se pretende por su literatura transmitir la sensación de que es un impuesto que afecta a todas las entidades de crédito, con la única cuestión de los 100 millones de reducción de la base imponible, es verdad que en la práctica la cuota que se genera
para todas las entidades que tienen más de 100 millones de ingresos, que hay muchas, pero la cuota que se le genera del impuesto sobre sociedades al 25% llega a anular el IMIC, de tal forma que acaban de nuevo pagándolo principalmente las mismas entidades que pagaban el gravamen, ¿vale? Sobre la famosa historia de la capacidad económica del gravamen, se incluye en el IMIC una deducción condicionada a que la rentabilidad sobre activos, el ROA, sea inferior al 0,7%, con lo cual una entidad de crédito con un ROA inferior al 0,7 vería reducido el IMIC incluso hasta 0. Se mantiene la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades y se cambia una cosa muy importante, que es que el gravamen, como sabéis, tenía una prohibición expresa de repercusión en principio a los clientes. Sin embargo, en el IMIC no hay tal prohibición expresa. En el caso del gravamen se le asignó la labor a la CNMC, sin perjuicio de las funciones del Banco de España, pero en el IMIC no hay tal prohibición de repercusión. También hay un pago fraccionado. La forma de liquidación ahora sí que se dice que es una autoliquidación. Como decía antes David, es una de las cuestiones que se considera defecto de regulación por parte de la ley que aprobó el gravamen, que no expresaba nada de la obligación de autoliquidar, y sin embargo la orden sí que dio ese salto. Y luego se añade, la vigencia. Curiosamente se habla de que es una nueva figura que ya no es excepcional, pero por ahora con una vigencia limitada de 3 años, ¿vale? Que son los años 2024, 2025, 2026, que se ingresarán en 2025, 2026 y 2027, con independencia de la discusión que luego comentamos del devengo. Pues hasta ahí. Y la última característica del IMIC, y esto también deriva de esa transaccional con Junts, el reparto autonómico de la recaudación del IMIC entre las comunidades autónomas conforme al PIB, ¿vale? Esa es un poco la comparación de el IMIC con el gravamen. Siempre que hacemos esta comparación, la pregunta siguiente es la de: oye, entonces, ¿el gravamen cómo se queda afectado por la aprobación del IMIC? O dicho directamente, esos recursos que se han presentado por todas las entidades contra el gravamen, ¿cómo mejoran o qué pone de manifiesto el IMIC de las cuestiones que fueron criticadas en esos recursos? Pues bueno, sobre la naturaleza tributaria del propio gravamen, pues es que ahora tenemos un impuesto que grava lo mismo, que pagan los mismos, y con pequeños ajustes en cuanto a la cuota para evitar el tema de ROA que comentaba antes, o el tema de la deducción de la cuota de impuestos sobre sociedades, pero en verdad es lo mismo. O sea, ahora se paga más. Ahora el tipo máximo, en lugar de un 4,8, es un 7% para las entidades más grandes, pero es la misma figura, ahora calificada de tributo, ¿no? El tema de la ilegalidad de la orden, de esa orden del gravamen que se atrevió, si me permitís, a establecer un sistema de autoliquidación sin estar previsto expresamente en la norma del gravamen, con los modelos del gravamen, pues ahora la figura del impuesto regula la autoliquidación, y la orden, el proyecto de la orden que ya se ha publicado, pues lo lleva a cabo con unos modelos que suponen una autoliquidación del impuesto. Sobre el tema del ámbito europeo, en ayudas de Estado inversas y demás, yo creo que, como en la práctica pagan los mismos bajo los mismos condicionantes, no cambia de forma relevante la perspectiva de si esto puede ser una ayuda de Estado inversa a las entidades que no lo pagan, ¿vale? Insisto, por el juego de los menos 100 millones de base imponible y la deducción de la cuota, ¿vale? Pese a que literalmente parece escrito con un ámbito mucho más amplio, ¿no? En cuanto a la retroactividad,
yo creo que el propio legislador ha roto la foto, ¿vale? Y el hecho de que haya roto esa foto de 2019, pues se puede leer como un reconocimiento de que este tema de que la foto de 2019 pues era una evidencia de retroactividad, ¿vale?, por parte del gravamen hacia 2 años atrás. En nada tenía que ver la foto de 2019 con cómo estaba subiendo tu cuenta de resultados en 2022 por el efecto de la guerra de Ucrania y la subida de los tipos de interés. Por eso se habla de retroactividad, ¿no? Y en cuanto al principio de capacidad económica, hemos ido comentando algunas cuestiones que han intentado en el IMIC pulir parte de esos defectos, aunque no todos, porque, como decía David al principio, no deja de ser un impuesto que grava la renta bruta. Y un impuesto que grava la renta bruta y que pretende que respetar el principio de capacidad económica, yo creo que es evidente que va a tener muchas cuestiones controvertidas a debatir en tribunales. Y por no hacerlo más largo, me gustaría añadir 2 cosas muy rápidas, simplemente hay una cosa que me gustaría comentar, y es a raíz de los recursos que ha comentado José Carlos. Claro, decimos, estos recursos son, digamos, si os fijáis, son recursos que están dirigidos fundamentalmente contra la propia figura, ¿no?, contra la figura impositiva. Pero no se nos olvide que en paralelo, una vez que se presentaron los gravámenes, ya sea el pago fraccionado o el pago normal, digamos, habitual, la agencia tributaria inició procedimientos de comprobación. Es decir, desde el primer momento en el cual se hace, digamos, el pago de esos gravámenes temporales, hay una serie de procedimientos, digo procedimientos de comprobación porque en algunos casos, la gran mayoría fueron inspecciones realizadas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, pero también hubo algunos de procedimientos de comprobación también por parte de la Delegación Central, pero que inicialmente no eran procedimientos de inspección. Yo creo que aquí hemos detectado dos patrones. En primer lugar, un patrón de inicialmente estaban un poco procedimentalmente son bastante irregulares, o al menos en la experiencia que tenemos, o que yo al menos he tenido, son procedimientos que no sabían muy bien, digamos, nos hemos encontrado con situaciones en las que empezaba un procedimiento de gestión, finalizaba con el inicio de una inspección, del procedimiento de inspección, pero a la vez luego de repente en medio del procedimiento de inspección te notificaban la liquidación del anterior, bueno, una cosa que parecía que era un poco un chiste, ¿no? Pero con independencia de esto, lo que sí que hemos apreciado, y es una cosa que me acuerdo que comentamos en su momento, y es las principales, digamos, contingencias fiscales que aparecieron en la inspección han sido utilizadas por la Administración para intentar complementar el impuesto. Es decir, circunstancias como el ámbito, el tema de la territorialidad. Pues, sin duda alguna, cuando me han hecho una inspección, una comprobación, y han intentado ver cómo he calculado yo la base imponible del gravamen, ¿vale?, ha surgido, oiga, usted cuando ha calculado la parte de operación la parte de operaciones en el exterior, o la parte realizada desde España o realizada desde sucursales exteriores, ¿ya usted lo ha computado sí o no la base imponible? Entonces aquí había respuestas diferentes. Como sabemos, habrá contribuyentes que han tomado una posición más, digamos, conservadora y otros un poco más agresiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esa, digamos, contingencia ha sido utilizada por la Administración para intentar abordarla y hacer referencia a ese artículo 16 del texto refundido de la Ley de no residentes, que a mi juicio esto va a dar lugar a ciertos problemas, ¿no? Oiga, que tenemos también dudas respecto a cuál es la naturaleza del impuesto, y tenemos dudas respecto a lo que sería la naturaleza también de las sociedades que tienen que tributar o no, o tributar o no. Bueno, hablamos de las sucursales, hablamos de las entidades de créditos y hablamos también de otro tipo de... y vamos precisando, es decir, el impuesto ha ido bebiendo, o yo creo que ha intentado alimentarse de las inspecciones que ha habido durante al propio gravamen, intentando, digamos, dar una apariencia de que técnicamente es mejor. Y yo creo que por eso utiliza bases imponibles, utiliza bases liquidables, utiliza figuras de deducción. Y yo hay una cuestión que es superior un poco a mí, y seguramente será porque mi sesgo de tema de fiscalía internacional y precios de transferencia. Pero a mí la creación de una deducción extraordinaria por una rentabilidad sobre activos me parece maravilloso. O sea, he estado 10 años haciendo precios de transferencia. Rentabilidad sobre activos es propio de sectores como
siderurgia, minería, grandes en fabricación, es decir, sectores donde hay una gran mano de obra o donde hay una gran inversión en CAPEX. Y de repente configuramos una deducción para entidades de crédito a partir del ROA. Entonces mi pregunta es si es posible que alguien me diga si esto realmente, que a lo mejor es un desconocimiento, si esto se puede establecer una relación entre la rentabilidad de una entidad financiera y su rentabilidad sobre los activos. No tengo más que añadir. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora, si os parece, vamos a dar la palabra a Carmen González y a Juan de Villota, por si queréis hacer algún tipo Bueno, yo precisiones y son cosas que son un poquito de laboratorio para que sigáis teniendo oportunidad de plantear cuestiones adicionales en los exámenes con los alumnos. Hay un tema bastante curioso y es que, si no estoy equivocada, el tema no tiene trascendencia, pero es otro error de tramitación parlamentaria. Si no estoy equivocada, es cierto que no se aprobó la enmienda de la exposición de motivos, pero creo que también es cierto que no se aprobó la enmienda de modificación del título de la ley y, sin embargo, se incluyó, cosa que es curiosa. Eso curioso. Y luego, por otra parte, respecto a la tramitación de la norma, pues lamentar una vez más que previsibilidad cero, porque el sector desconocía absolutamente la configuración del impuesto y nos enteramos en el último momento. Yo estoy de acuerdo en que ahora se parece mucho más a un impuesto, eso es indudable, se llama impuesto y tiene todas las características de un impuesto, pero para mí falta una característica fundamental que la habéis destacado antes, que es que no grava la capacidad económica real, grava otra cosa distinta y encima en un impuesto sobre sociedades que se supone que es a cuenta de lo que pagan luego los accionistas, con un tipo progresivo. Es decir, hay bastantes particularidades. Respecto al 25% de deducción en cuota, yo creo que se hizo un poco por el método de los dígitos oscilantes, se llama, que es que les pareció bien 25 porque a lo mejor 50 era mucho. Evidentemente no parece muy sensato ni razonable que se deduzca solo el 25%. Y luego hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención, que no sé si habéis reflexionado, y a lo mejor es que soy demasiado rebuscada, pero en mi opinión la deducción extraordinaria del ROE no se debería haber introducido como deducción después de la del impuesto sobre sociedades, sino antes. Es decir, lo que hubiera tenido sentido es determinar la cuota y, una vez determinada la cuota, practicar la deducción por el ROA si queremos ser coherentes con intentar salvaguardar la rentabilidad mínima de las entidades, que a mí me da la sensación que esto es un poco petición de Banco de España, porque ya sabéis que este impuesto, el problema que plantea es que genera problemas todo lo que sea asignar recursos a impuestos, pues lo detrae de refuerzos de capital, y ya sabéis que el Banco de España y el Banco Central Europeo estaban sumamente preocupados porque entienden, yo creo que con muy buen criterio, que las entidades, cuando tienen que reforzar su base de capital, es en los momentos de bonanza, no en los momentos de crisis, porque lo que se trata es de evitar crisis. Sin embargo, el Gobierno parece que una vez más vuelve a incurrir en el problema que suele ser habitual de crear impuestos que son precisamente a favor del ciclo, es decir, que recaudan muchísimo cuando hay mucha recaudación y, sin embargo, dejan de recaudar cuando vienen las vacas flacas, cosa que no parece excesivamente sensata. Así, en términos generales, yo creo que como primera aproximación, y con independencia de que luego en el coloquio también me gustaría que se comentaran todas las incidencias que hubo en la Comisión de Hacienda durante la votación del dictamen de la ponencia, que fueron bastantes, que ya sabéis que por primera vez, yo creo, en la historia estuvieron 4 horas en un receso que en teoría iba a durar 15 minutos. Yo estuve las 4 horas esperando a que se reincorporaran y allí no se reincorporara nadie. Estuve a punto de irme, pero hasta que no salió todo no me fui. Y ya sabéis que hubo una queja formal del PP y de Vox, porque en otros grupos parlamentarios que conformaban la Comisión de Hacienda manifestaron públicamente que habían accedido a la votación favorable del dictamen porque el Gobierno se había comprometido a aprobar el impuesto a las energéticas.
¿vale? Entonces hubo una queja porque el resto de los grupos parlamentarios dijeron que no había derecho a que solo algunos tuvieran conocimiento de ciertos acuerdos que se habían conformado al margen de la comisión durante ese receso. Este impuesto, insisto, creo que tiene cosas bastante llamativas. Otra la has citado tú, que es el tema del incremento del tipo al 7%, curiosamente cuando se pacta también la cesión a las comunidades autónomas atendiendo al PIB, que ya sabéis que ha generado recursos de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de Extremadura, porque alegan que esto no se debía haber hecho a través de una ley orgánica, a través de una ley ordinaria, sino a través de una ley orgánica. Es decir, yo creo que este nuevo impuesto nos va a traer muchísimos quebraderos de cabeza. Muchas gracias, Carmen. Juan, por favor. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos una vez más, Ginés, por contar con nosotros. Y bueno, me gustaría hacer también una reflexión un poquito previa que nos ha comentado y yo creo que no está de más pues traerla a colación, ¿no? Tiene que ver con la justificación del impuesto. Recordaros que las entidades de créditos llevábamos más de 10 años con tipos de intereses negativos. Eso se entendía que era la normalidad. Y en un momento dado, pues cuando empiezan a repuntar los tipos de interés, sin que todavía se hubiese llegado a materializar al máximo, pues nos aprueban este impuesto. Es verdad que hubo un repunte, subieron los tipos hasta el 4,5, ya no recuerdo cuándo fue, y a finales de este año ya vamos a estar en tipos por debajo del 2, salvo que nos den pues más malas noticias el tema de Ucrania, ¿no? Entonces no concurren las circunstancias, ni concurrían antes desde un punto de vista finalista para que hubiese impuesto, ¿no? Pero también un poco desde el punto de vista formal, yo también quería recordaros un poco todo lo que ha sido los gravámenes o la fiscalía del sector financiero en los últimos años, ¿no? Habéis comentado ya que tributamos a un tipo incrementado del 30%. En el año 13 surge el impuesto sobre depósitos de entidades de crédito. En el año 15, aunque no lo diré muy alto, surge la prestación patrimonial de los activos fiscales también, que recauda aproximadamente 500 millones. En el año 19 surge el tema de la JD, el cambio de la condición de sujeto pasivo del prestatario al prestamista. En el año 22 surge el impuesto sobre transacciones financieras, también a las entidades de crédito, y ahora surge también primero el gravamen y ahora el impuesto, ¿no? Entonces yo creo que el nivel de estigmatización, bueno, antes lo comentábamos por ahí, ¿no? Que los impuestos, mientras no le caigan a uno, pues el resto pues puede sentirse afortunado, ¿no? Pero yo creo que al final, vosotros que veo por aquí que hay mucha gente que lleva aquí muchísimos años dedicándose a esto, hace 20 años habría sido imposible establecer una fiscalidad sectorial, focalizada, dirigida a que el que gane, que tenga cuidado porque le vamos a un poco a establecer un impuesto con carácter retroactivo, con ningún tipo de previsibilidad, y eso pues hoy ha pasado al sector financiero. Ya además nos hemos quedado absolutamente solos en el baile. Antes estaban las energéticas, que también, uy, qué malos eran, y ahora ya nos hemos quedado nosotros solos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, o con los ricos, dicen por aquí, ¿no? Entonces, perdona, Juan, ahí me interesa también matizar, ¿sí?, que eso es buena prueba de lo que siempre hemos dicho, de la importancia que tiene el sistema tributario para la competitividad, porque si estuvieran aquí las energéticas sí que nos podrían mostrar todos los datos que estuvieron manejando que demostraban que efectivamente el hecho del impuesto energético lo que iba a provocar era que no se acometiesen determinadas inversiones y que no se creasen determinados empleos. Y esa es la razón última por la cual no ha prosperado el impuesto a las energéticas. Desgraciadamente, a pesar de que el Banco Central Europeo ha insistido muchísimo en que crear un impuesto a la banca también afecta a la economía, como no se puede cuantificar de forma tan inmediata ni la pérdida de inversión ni la pérdida de empleo, pues estamos en una situación ligeramente dispar. Perdonad la interrupción. Y sectorialmente yo siempre que digo que tenemos monitorizado lo que pagamos en el sector financiero y aproximadamente teniendo en cuenta todos los tributos, que es un reclamo que siempre se hace, también en otros sectores pues la imposición llega a cerca del 50%.
sumando, es verdad, las contribuciones sociales, pero son contribuciones sociales a cargo de la empresa. De momento, a día de hoy, ¿no? Si son a cargo de la empresa, pues o son a cargo de la empresa o son a cargo del empleado, pero si lo tienes que poner alguno de los dos, ¿no? Y yo creo que parece que no se quiere poner en ninguno de los dos, ¿no? Respecto a los recursos, pues ya sabéis que las patronales bancarias, AEB y CECA, pues recurrimos la orden ministerial, que era la única fórmula que teníamos para recurrir. Nosotros no pagamos el impuesto. Ya sabéis que lo del recurrir la orden ministerial, pues históricamente ha tenido también mucho rollo y tal. Parece que en este caso no plantea o no debería plantear los problemas que ha planteado hasta ahora, y pues probablemente volvamos a recurrir la nueva orden ministerial con o sin modificación posterior. No sabemos si vamos a tener que liquidar con el modelo de orden ministerial que ha salido a día de hoy, sin decreto ley, con decreto ley, o luego si queréis podemos abrir un poco ese debate, ¿no? Y bueno, también pensamos que la posición, yo creo que lo ha dicho José Carlos, se ve muy reforzada en los recursos preexistentes, el devenir de cómo ha acabado el impuesto, ¿no? O cómo ha acabado el recurso, ¿no? De alguna forma estás rectificando porque te has equivocado. El legislador se ha equivocado y de alguna forma pues está intentando remediar pues muchas de las cosas que eran pecados capitales, pero que probablemente te pone una situación mejor en los recursos preexistentes. Pues se ha comentado aquí la propia naturaleza del gravamen, la existencia de mecanismos para corregir la doble imposición, la prohibición de traslación del gravamen al consumidor, la eliminación del régimen de consolidación fiscal para liquidar el gravamen y el acudir a modelos de tributación individual, porque en ese ámbito pues daba lugar a que las aseguradoras que estaban dentro del grupo fiscal pues pudiesen pagar el impuesto por los intereses y las comisiones que cobraban. Bueno, pues una serie de cosas pues que no tenían encaje en la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco reivindicar un poco el papel del sector financiero, reivindicar también yo creo que un poco la injusticia de este impuesto, y bueno, pues vamos a ver un poco cuál es el desenlace, tanto en el recurso preexistente, que tenemos ya, está en la Audiencia Nacional pendiente de fijación de votación y fallo. Ahí lo que esperamos es que haya una cuestión prejudicial. Creo que sería el Tribunal General ahora, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando, y no el Tribunal de Justicia, que probablemente sea preferible al acudir a la vía del Tribunal Constitucional, por lo menos a día de hoy, ¿no? Entonces ya se verá un poco pues cómo fluye el asunto, ¿no? Yo por mi parte de momento. Muy bien, pues si les parece, vamos a hacer una breve ronda de opiniones. Por favor, las opiniones que sean muy concisas para que podamos cumplir con el programa, porque si no nos vamos a saltar el horario en la primera sesión, y la experiencia de los aeropuertos indica que la última sesión se desarrollará con 1 hora de retraso, cosa que sería muy grave. ¿Alguno de los... Paco? Bueno, yo que... Por favor, esperar a que os pasen el micro, porque sí. Identificaros, por favor, porque se está retransmitiendo en streaming, se llama la cosa esta, ¿no? Francisco de la Torre, yo soy inspector de Hacienda, ahora estoy destinado en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, aunque no toco nada que ver con el sector financiero. En su día, en una vida anterior, fui diputado y presidente de una comisión en el Congreso. Entonces, más que yo querría preguntarle, porque los que sabéis sois vosotros, algunas de estas cuestiones que a mí me han llamado la atención en todo esto. En primer término, no se ha hecho referencia, a lo mejor por falta de tiempo, a la cuestión de que la administración tributaria se reconoce en este impuesto que tiene competencia para establecer los ratios contables a los efectos del impuesto. Pero esto en el gravamen no pasaba. Y sin embargo, sí es una norma clásica del impuesto de sociedades, porque nosotros cuando hacemos una inspección no podemos tocarle en nada las cuentas anuales y la contabilidad. Me está mirando aquí el padre del impuesto de sociedades, que es don Eduardo Sangadea, y sin embargo sí que efectivamente puedes tocarlo a los efectos del impuesto. Por eso el impuesto tiene una base imponible distinta directamente de tocar las magnitudes contables.
precisamente por eso, al respecto de los DTAs, de los activos fiscales diferidos, que tienen una prestación patrimonial de carácter público, porque mira por dónde esos activos fiscales diferidos, para ser convertibles, se tiene que pagar una tasa porque se llegó a un acuerdo con la Comisión Europea, y al anterior ministro Montoro se le ocurrió meterlo en una ley de presupuestos que teóricamente no puede tocar tributos. No puede crear un tributo. Por eso es una prestación patrimonial de carácter público. Cosas que pasan. Pero vamos, eso era una tasa en mi opinión, como la copa de un pino. Entonces, querría ver si eso os parece que tiene alguna incidencia procedimental. Hay otra cuestión que también me parece curiosa, y es que es obligatorio, de acuerdo con los estatutos del Banco Central Europeo, como institución, emitir un informe previo, no vinculante, cuando se afecte al sector financiero. Ese informe llegó con la norma en el Senado y, curiosamente, el Senado no enmendó. Bueno, lo único que enmendó, como sabéis, fue el tema de la atribución o no a el reparto entre las comunidades autónomas, que no salía adelante. Pero como no enmendó nada más, ese informe no se pudo tener en cuenta por el órgano legislativo. ¿Creéis que esto tiene importancia de cara a una eventual cuestión perjudicial? Y luego ya una última cuestión, un inciso ya como antiguo presidente de comisión en el Congreso, ya en mi caso de presupuestos. El problema no es que una comisión dure interminablemente ni que tenga recesos. Eso pasa muchas veces. Lo que sí es la primera vez que yo vi, yo estaba viéndolo por streaming, la primera vez que yo he visto en mi vida que se para una votación y mucho más durante 4 horas. O sea, yo he estado hora y pico votando y desde luego es una auténtica pesadilla, pero es lo que marca el reglamento. A mí eso es una cuestión que la verdad es que es bastante lamentable cuando uno la ve, porque se para una votación en medio y no porque a alguien le hubiese dado un infarto, cosa que se podría entender. Entonces, aquí hay gente que ha estado en el Tribunal Constitucional. ¿Tiene alguna importancia esto de que el reglamento diga una cosa y se haga exactamente la contraria? Una aclaración. Esos problemas de tramitación parlamentaria van a ser objeto de la última de las ponencias, a las que no queremos llegar con el retraso habitual del puente aéreo. Pero serán todos ellos, incluyendo la cuestión que ha planteado también Carmen González, objeto de la tercera ponencia, en la que contamos con un trabajo escrito magnífico de Lidia, que es letrada en el Congreso de los Diputados y que tiene un cierto expertise en esta materia, además de con letrados y exletrada del Tribunal Constitucional. ¿Alguna palabra más, Eduardo? Yo tengo dos si es para disculpar lo del padre del impuesto, no hace falta. Tengo 2 preguntas. La primera, rápida. La primera, entiendo que todavía ningún tribunal de justicia ha elevado cuestión de inconstitucionalidad. Todavía no. Todavía no. 2, segunda pregunta. ¿Qué información tenemos de derecho comparado? A eso podemos responder. Y una tercera, y mi opinión personal rápida. Yo creo que primero hay que confiar en el Tribunal Constitucional. Siempre. Y 2, creo que el principio de generalidad, que está muy ligado al de igualdad ante la ley, seguramente es el punto débil de esta figura tributaria. No más. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo de derecho comparado. Si Carmen quiere, hay un magnífico informe del Fondo Monetario Internacional. Tenemos derecho comparado que no comparable, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, efectivamente, tenemos varios temas ahí. Lo que primero que siempre digo es que estas figuras no se pueden comparar nunca de forma aislada y, desgraciadamente, cada vez que se analizan de forma totalmente aislada. Y eso pierde virtualidad el análisis porque, entre otras muchas cosas, cada vez que analizamos un informe sobre tributación del sector financiero, curiosamente,
nadie habla de la JD. Curiosamente, nadie habla del impuesto sobre depósitos de entidades de crédito. Es decir, no sé, el otro día también que hubo un hearing en el Parlamento y se habló de lo que tiene que ser la fiscalidad del sector financiero a futuro, se habló del impuesto sobre transacciones financieras francés e italiano, del español no se dijo nada. Es decir, no sé si es que no sabemos quejarnos de todos los impuestos que tenemos o qué pasa, pero lo cierto es que al final no se hacen el análisis teniendo en cuenta, como le gusta decir a Juan, el sistema tributario en su conjunto, no de forma totalmente aislada, ¿vale? Respecto a estas figuras de lo que se denominan ahora gravámenes extraordinarios o windfall tax, porque ahí el problema también está en la delimitación de lo que queremos comparar, y para mí un windfall tax solo puede ser aquello que grava beneficios extraordinarios. La mayoría de los países lo que han hecho es establecer un gravamen, pero fijando previamente, tal y como sugería el Fondo Monetario Internacional, un margen de lo que se considera extraordinario. En España eso no se ha hecho así. Con el antiguo gravamen se consideraba extraordinario todo el margen de intereses y comisiones. Es decir, todo lo que ganaron los bancos en 2022 y 2023 era, a los efectos del gravamen, extraordinario, ¿vale? Ahora se han introducido esos dos componentes. El primero es la deducción de los 100 millones en el IMIC ahora, para determinar la base liquidable hay una deducción de 100 millones. Y luego está el tema del ROA, que el ROA no sé exactamente, y me gustaría cuando veamos ver de dónde sale exactamente la cifra, porque la media del sector desde el año 2007, que hemos hecho un análisis así muy a grosso modo, no es nada tal, pero salía en torno al 0,5. El 0,7 parece un poquito elevado y parece que lo han fijado atendiendo a la cuantía del año 2022. ¿Vale? Pero lo cierto es que figuras comparables como la española no hay. La española es la más gravosa con muchísima diferencia. La única que se le parecía un poquito ligeramente era la italiana, y al final en la italiana, después de recibir el informe del Banco Central Europeo, lo que decidieron era permitir una deducción en la cuota del impuesto de si asignabas a reservas 2,5 veces la cuota del gravamen, no pagabas el impuesto. Con lo cual se conseguía una de las finalidades. Ahora las dos medidas tributarias más recientes están en Letonia y en Lituania. En Lituania se ha extendido un año la figura que ya existía, que se creó en 2023 para 2024, y efectivamente se determina atendiendo a lo que se considera beneficio extraordinario. Aquí también resaltar que es el beneficio extraordinario individual para cada entidad, que a mí eso me hubiera parecido lo razonable en el caso español, no establecer una cosa sectorial. Cada entidad tiene sus propias particularidades, cada entidad tiene sus propios modelos de negocio, pues para cada entidad será extraordinaria una determinada cuantía que no tiene por qué coincidir con el resto. Insisto, Lituania lo ha extendido como parte de un sistema global que lo que han hecho es establecer medidas para todos los sectores. Han encarecido los carburantes, el tabaco, el impuesto sobre sociedades lo han elevado a un punto, y además lo que han hecho es prorrogar esta medida. Es decir, no es algo aislado, es algo en un conjunto de medidas que ha decidido establecer el gobierno lituano. Y luego está Letonia, que también ha establecido un impuesto muy similar al lituano, ¿vale? También sobre exceso de beneficios. Consideran excedentario lo que sea el 50% del beneficio del periodo 2008-2000, de la media del 2018-2021, ¿vale? Esos 5 años. Y en Letonia, lo que sí que han hecho también es, como ellos son conscientes de que esto va a perjudicar al crédito, han creado una deducción extraordinaria para permitir que aquellas entidades que incrementan el nivel de lo prestado paguen menos impuesto, lo cual parece bastante sensato y acorde con las directrices que marca el Banco Central Europeo. Había dos alternativas, o bien permitir la deducción, como hizo Italia, de las dotaciones a reservas, o bien permitir deducir una parte si incrementas tus cuotas de préstamos, tu volumen de préstamos. No sé si con esto está resuelta la pregunta. Muy bien, pues ahora es el momento para daros a vosotros un último y breve turno de intervención, por favor. Brevísimo. Simplemente
Simplemente comentar que yo creo que a modo un poco de conclusión y bebiendo un poco de todo lo que habéis ido comentando, tanto lo que hemos comentado aquí en la mesa como también los vuestros comentarios y vuestras intervenciones, es evidente que estamos ante una figura bien anterior que era el gravamen y bien ahora la del impuesto, que plantea bastantes dudas desde el punto de vista técnico. Vamos a centrarnos, o me gustaría un poco centrarme única y exclusivamente en un punto de vista técnico, dejando de lado lo que sería cualquier tipo de consideración sobre la finalidad y cualquier tipo de elemento ajeno a lo que es la pura tecnicidad, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que es una figura que ya en el gravamen nació presentando dudas técnicas y sin duda algunos elementos que quebrantaban lo que es habitualmente lo que estábamos acostumbrados. Y yo creo que la figura del impuesto también, pues estamos ante una figura que también desde el punto de vista de lo que es la técnica pura tributaria también plantea dudas. Plantea muchas dudas también respecto de algunos elementos como son las deducciones y las reducciones sobre qué se ha basado, como bien habéis indicado, es decir, qué han bebido o qué pretendían con su configuración. Y a mí por último solamente me gustaría repetir una cosa que dije en los grupos de trabajo y lo repetí muchas veces, y es simplemente que no sé cuánto es de políticamente correcto, pero yo como funcionario, exfuncionario, la gente, de verdad que, o sea, en condiciones normales la gente es muy técnica, sabe mucho, hace las cosas bien, siempre y cuando le dejan. ¿Vale? Así que simplemente era un poco eso. Y yo para acabar cogiendo el guante de algunos comentarios que ha habido, el tema de la... No podemos olvidar que es un sector regulado y que esta forma de legislar sin hacer partícipe a las patronales, sin hacer partícipe al Banco de España, haciendo unos tiempos que conllevan que el informe del Banco Central Europeo no tiene ninguna posibilidad de traducirse en arreglar parte de las deficiencias del impuesto. Aparte que si comparamos los dos informes del Banco Central Europeo, tanto el del gravamen como el del nuevo impuesto, son muy similares. O sea que el Banco Central Europeo se alegra de que hayan metido lo de ROA y se alegra de que hayan metido la deducción del 25% del impuesto sobre las sociedades, pero sigue estando enfadado. Lo que pasa es que con esa sutileza que caracteriza al Banco Central Europeo, que otra hubiera sido meter un puñetazo en la mesa. Entonces, yo contestando esa pregunta que quería contestarla, yo sí que personalmente creo que cabe tener mucha esperanza en la justicia europea y que estas formas de hacerlo, tanto el gravamen como el IMIC, y si cae el gravamen tiene que caer el IMIC, nos den algo de esperanza en los recursos a nivel europeo. Y ya para finalizar, cogiendo el guante que me lanzaban por aquí por la mesa, simplemente concluir diciendo que no sabemos si se ha devengado. que no sé si son todos los que están aquí conscientes, pero esto lo hemos saltado porque queríamos dejarlo para el debate, pero básicamente el IMIC estaba previsto que se devengara el 1 de enero. Se aprueba el Real Decreto Ley Ómnibus que mueve la fecha al 31 de enero para resolver un problema eminentemente contable que el propio Real Decreto Ley en su preámbulo explica. Y en el camino el Real Decreto Ley el 22 de enero no se convalida y por tanto se deroga, y entonces pues la norma revive la norma modificada. Tenemos un agujero en la norma que no existe el artículo del devengo. Recordemos que aparte el Real Decreto Ley Ómnibus, como su nombre indica, regulaba muchísimas cosas y su no convalidación no ha dejado el ordenamiento jurídico lleno de agujeros, cual queso Gruyère. Pero hoy, este fin de semana, ha salido la nota de la EAT, no sé si han tenido ocasión de leerla, sobre los efectos en el IRPF de la no convalidación del Real Decreto Ley, que vuelve a insistir por un lado en respetar como la fecha de devengo, pero claro, aquí, y en la reviviscencia de la norma anterior, anulada o modificada, perdón, y vamos a ver qué pasa con el proyecto de orden, porque el proyecto de orden que se publicó la semana pasada da por sentado que sí que se ha devengado el impuesto y que sí que hay que pagarlo en junio.
y quedan nada, pues seguiremos. Yo creo que habrá que hacer el segundo capítulo. Tenemos que hacer epílogo segunda parte. ¿Cuál serie de Netflix? Sí, sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y sin solución de continuidad, salvo que me diga lo contrario, pasamos a la siguiente parte de esta sesión.